el segundo video. En esta ocasión hablaremos sobre todo de una de las externalidades más fuertes por parte del consumidor. Esta externalidad será el gobierno. Las externalidades se consideran todas las cosas o todos los efectos que se provocan fuera de sus posibilidades de control. Un consumidor normal tiene múltiples variables que son externas. Poco a poco veremos las variables, las cosas. Ahorita la idea es entender que todo lo que sea externalidad significa que está fuera de su control, fuera de su esfera, y por tanto tiene repercusión en él, pero él no puede realizar nada. Como hace rato comenzamos, el principal personaje que hace estas externalidades a los consumidores es el gobierno. Por un lado tiene los impuestos de forma directa e indirecta. Los impuestos directos, el más conocido, el impuesto sobre la renta, que en el primer artículo del impuesto sobre la renta nos dice que todas las personas físicas o morales están obligadas al pago de dicho impuesto. ¿Y cuáles son esas personas que están obligadas? Pone unos casos, pero veamos solo el primer caso, que dice: los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea su ubicación de la fuente de riqueza, de donde procedan. Esto significa residentes, para empezar, que viven dentro de las fronteras de nuestro país, al menos durante un año. Entonces, todos los mexicanos somos residentes. Esto, además, dice que sin importar la fuente de riqueza y proceda de donde proceda, tenemos que pagar impuestos. Todas las personas que recibamos un ingreso, sin importar el porqué, tenemos que pagar un impuesto. Este sería el principal impuesto indirecto, que es el IVA, en el cual nos pone las causas por las cuales hay que pagar el IVA. En su ley, la tasa debe de ser el 16%, pero en esta ley lo interesante es que los contribuyentes siempre trasladarán dicho impuesto. Y eso hace que termine pagando los impuestos sea el consumidor, aquel que compre el bien o servicio que cause dicho impuesto. Como nosotros pagamos impuestos, siempre lo que esperamos es ayuda del gobierno. Esta ayuda del gobierno o esta colaboración cada vez mayor económicamente hablando hacia el gobierno fue dada desde las aportaciones de Keynes, diciendo que lo importante en esa lucha en aquellos entonces entre Hayek y Keynes, Keynes es más visto y más leído. ¿Por qué? Porque mientras, Keynes en su libro habla de cosas como ayuda de parte del gobierno y poder al gobierno, darle más poder al gobierno, Hayek en sus libros nos explica la falta o la importancia de no darle tanto poder al gobierno, poder económico. Estamos hablando solo de la parte económica. Nosotros pagamos entonces impuestos, y por el otro lado lo que esperamos es subsidios y transferencias. ¿Qué es un subsidio? Un subsidio es cuando tú pones una parte del precio de un bien o artículo y el gobierno pone otra parte de dicho precio. Esto hace que lo que tú pagues sea inferior. El ejemplo que normalmente pongo es el de la leche liconza Conasupo aquí en México, que cuando tú vas a la Conasupo pagas 22 pesos por 4 litros de leche, cuando en realidad esos 22 pesos te alcanzaría en una tienda aproximadamente para 1 o a lo sumo 2 litros de leche. Lo demás está subsidiado, o sea, el gobierno pone una parte y tú pones otra parte. Y una transferencia es cuando tú recibes todo sin que aportes nada. Por ejemplo, los uniformes escolares. Los uniformes escolares de las escuelas públicas en nivel básico son aportación normalmente de parte del gobierno, ¿sí? Entonces, de un lado están los impuestos, que son lo que el gobierno te quita, y del otro lado están los subsidios y las transferencias. Eso afecta, no estoy hablando de mi línea de restricción, porque mi línea de restricción, luego lo veremos, y como lo platicamos en el video anterior,
No es lo mismo una línea de ingresos que una línea de presupuesto. Esta línea de ingreso que tengo ahí va a tener que ser contraída o bajada porque hay que hacer un pago de impuestos. Si este impuesto fuera un impuesto directo, lo que hace es que contrae completamente la línea, dejándola pendiente igual. ¿Por qué? Porque este impuesto nos disminuye la capacidad de compra de cualquiera de los bienes que pienso yo comprar. Ya no tengo tanto dinero, ¿por qué? Porque tuve que pagar impuestos. Y sin embargo, si yo pago un impuesto indirecto como el IVA, y eso significa que algunos artículos sí tengan que causar IVA o tenga que pagar yo un impuesto por comprar ese artículo, y por otros no. Eso significa que, como se ve en la gráfica, la línea que está arriba sigue siendo en el mismo punto, pero la parte de abajo se tuvo que contraer. Los artículos que están en la parte de abajo causan IVA, y los artículos que están en la parte de arriba no son causantes de IVA. Estos dos lo que nos están haciendo es contraernos nuestro nivel de ingreso. Esto es, tenemos menos ingreso. Sin embargo, los que están, vamos, en la parte más baja, en la línea de sobrevivencia o en la línea de pobreza, ¿sí? Ellos van a tener ayuda. Ellos son los que reciben las transferencias. De un lado, esta que es una transferencia desplaza completamente. ¿Por qué? Porque al recibir una transferencia, el ingreso que tú estás percibiendo te alcanza ahora para comprar más bienes, cuáles tú decides. Por eso es que se desplaza en una forma paralela. En cambio, cuando tú recibes un subsidio, pues solo los bienes que reciben el subsidio son los que se te alargan, y los otros bienes, pues seguimos igual. Es un símil: de un lado lo que percibe el gobierno, y del otro lado lo que debería el gobierno de otorgar. Sin embargo, las personas, y aquí lo pongo, las personas que tienen un nivel de ingreso más alto son en realidad los que pagan los impuestos, y las personas que reciben un ingreso más bajo son los que perciben o reciben esta ayuda. Solo que hay ocasiones donde lamentablemente no entendemos nosotros que la ayuda sin aumento recaudatorio, o sea, si nosotros percibimos que las personas de una clase más baja están percibiendo un ingreso más alto, y lo pongo como línea paralela porque lo que se recibe son ingresos y son de una cantidad mayor, entonces esto va a provocar que si hay una mayor cantidad de dinero circulante. ¿Por qué hay una mayor cantidad de dinero circulante? Porque se está dando ayuda sin un aumento recaudatorio. ¿De dónde lo estamos sacando? De la casa de moneda. Entonces, tenemos la misma cantidad y forma de producción, las formas de producción siguen siendo las mismas, no las hemos mejorado, y la cantidad de bienes que hemos producido siguen siendo los mismos, pero la cantidad de dinero es mayor. El circulante, lo que en economía le llamamos la M1, bueno, existen varias M's, son medidas del dinero. La M0 sería la diferencia entre lo que se genera a diario en una casa de moneda y lo que se destruye, de billetes, monedas destruidas, etcétera, etcétera. Esa diferencia que hay se llama M0. El circulante, básicamente lo que nos interesa, es la M1, y así va creciendo hasta llegar al M2, M3, la más grande, que es la M4. Entonces, si estamos aumentando la M1, que acabo de decirlo, es el circulante, sin aumentar la cantidad de bienes producidos, lo único que estamos generando es inflación. Es un aumento de los precios. ¿Y por qué? Es normal y se ve venir desde antes. Porque están generando un circulante, o sea, hay mucho más dinero circulando, pero no hay más bienes. Y eso lo único que va a provocar es que los precios comiencen a aumentar. Esto es, por desgracia, algo que contrae nuevamente la línea de ingresos, porque por una parte a estos ingresos hay que quitarle los impuestos, y después hay que quitarles todavía más debido a ese efecto inflacionario. Y aquí está el problema: a estas personas de la clase baja que estamos ayudando por ese excedente de circulante,
porque a ellos son a quienes se les otorga, también tienen el efecto inflacionario. O sea, si yo voy a comprar un kilo de tortillas que antes valía 10 pesos y ahora 18 pesos con una inflación de 80%, no me están preguntando a mí, oiga, ¿usted tiene un salario fijo o gana 5 salarios mínimos o más? Entonces le voy a cobrar un impuesto llamado inflación. Y usted, que es una gente pobre, no le voy a cobrar este impuesto llamado inflación. No, eso es para todos. O sea, todo lo que nosotros consumamos, tarde o temprano lo tenemos que pagar de alguna forma. Este efecto inflación que estamos teniendo aquí y que lo vemos en las líneas, es debido a que desde 1971, agosto del 71, el presidente de Estados Unidos en su tiempo determinó que se iba a quitar la paridad oro-dólar. ¿Para qué? Para que ya no hiciéramos intercambiables los dólares por oro, y de esta forma él pudiera especular de una forma adecuada, que las crisis más grandes se han provocado, dejando que las personas, que son los empresarios, los dueños de las grandes riquezas, no pierdan esa riqueza, sino que la reacomoden, mientras los pobres tenemos que pagar los efectos. Esto implica que si tú eres de la clase superior o clase media, en esta clase tú percibes un ingreso, hay que restarte los impuestos y después restarte la inflación. Esto te va a generar una nueva línea, que esta nueva línea la tienes que separar en tu línea de gastos o tu línea de presupuesto, más el ahorro que estés pensando tener. En cambio, a las personas de las clases más bajas perciben su ingreso más una ayuda salarial, pero después viene la inflación que les genera una nueva línea de ingresos, que ellos sí consideran que la línea de ingresos y la línea de presupuestos es la misma, y obviamente todo lo gastan. Esto es un error garrafal, porque si no le estás dando lo suficiente y aparte haces efectos inflacionarios, pues la gente que es pobre va a tender a ir a paupérrimo, que lo único que significa es que es maximizar la pobreza, o sea, aumentar todavía el nivel de pobreza que ya se tiene. No indicamos que las personas sean más la cantidad, que es lo más normal, que el número de pobres aumente, sino que lo que pasa es que los pobres que tenemos ahora en activos reales todavía sea menos. Entonces, sé que los términos son muy rebuscados por nosotros los que estudiamos economía, pero poco a poco, espero más adelante explicar cuando veamos algo sobre teoría de la producción, la inflación, los tipos de inflación, por qué se da inflación, etcétera, etcétera, y podamos entender mejor esta parte. Pero yo digo, si todas las personas pudiéramos tener un ingreso adecuado, podríamos tener un crecimiento adecuado. El problema es que los que están en la clase más bajo, en la parte de la línea de sobrevivencia, lo que les interesa es cubrir sus necesidades, es comer, es vestir, y no tienen tiempo, tienen que trabajar muy fuerte, tienen que hacer muchas cosas, entonces no les queda tiempo ni para estudio, ni para hacer otras cosas, para realizar su vida. Lo que les queda es que, debido a que si no como, pues no vivo, y si no trabajo, no puedo comer, entonces sus estudios o son truncados, o ellos mismos los truncan yendo pocas horas a la universidad, yendo cuando pueden a la preparatoria, y buscar escuelas donde tengan cabida, en vez de buscar la capacitación adecuada. Entonces esto provoca, por obviedad, problemas dentro de todo el sistema. Hasta aquí, estas personas, lo que hay que ver aquí en este video, y lo que es más interesante, es que la línea de presupuesto no es igual a nuestra línea de ingresos, y que este presupuesto es cada vez más bajo. Cuando nos quitan los impuestos, nos quitan también la capacidad de tomar decisiones con nuestro propio dinero. Y si de pilón la persona que está, o las personas que están tomando decisiones con el dinero que me quitaron de los impuestos, lo que están haciendo son cosas malas, generando inflación, entonces contraen todavía más la línea y menos toma de decisiones hacia mí tienen. ¿Eso qué significa? Que cuando yo estoy teniendo esos efectos,
la línea de mi restricción presupuestal o de mis gastos puede quedarse ahí, pero mis ahorros se ven disminuidos. Entonces, si no hay ahorro, como lo vimos en el video anterior, no va a haber inversión, y si no hay inversión, pues no hay la posibilidad de crecimiento, solo hay la posibilidad de convertirnos poco a poco todos en consumidores, en solo consumidores, y no en personas que estemos ahorrando para podernos transformar después en inversionistas. Bueno, espero que hasta aquí me haya dado a entender en este segundo video, para en el tercer video, después de ver que existen externalidades que nos pueden hacer que la población pueda crecer o la población no crezca, veamos cómo se toman las decisiones dentro de las personas en el siguiente video, y cómo dice la teoría que debería de ser esa toma de decisiones. Por ahora, hasta aquí quedamos con este video. No sin antes decirles que, por desgracia, como por ahí ya se habrán dado cuenta, al principio de nuestro video tenía un intro con música, pero me dijeron me mandaron vía YouTube que Mozart tenía derechos de autor. Tengo un CD de hace poco más de 30 años que compré, y ahora resulta que la música de Mozart tiene autor. Entonces, una de las pocas cosas que realmente aprecio, que he aprendido en el doctorado, es que hay que respetar el trabajo de los demás. Entonces, simple y sencillamente, dejo eso, y bueno, la música ya no estará. Espero y eso no moleste demasiado. Hasta la próxima.